Buenas noches. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Qué bueno, aquí veo muchos saludos de parte también de nuestros amigos de Guatemala. Muy buenas noches. Mi nombre es Raluilka Martínez. Para los que no me conocen, soy parte del equipo de Laboratorios Mayén y estaré con ustedes acompañándolos como parte del equipo moderador de este cuarto módulo de nuestra segunda edición del taller de vitamina D, junto con el apoyo, por supuesto, de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición SODEN. Para Laboratorios Mayén es un placer compartir con todos ustedes nuestros invitados. Dicen que no se escucha. ¿Se escucha? Por aquí se escucha bien. ¿Se escucha, doctora? Gracias, doctora. Perfecto, perfecto. Es un placer compartir con todos ustedes, nuestros invitados, y le damos la más cálida bienvenida. Como parte de nuestra contribución a la educación médica continuada, nos damos el placer de celebrar con gran entusiasmo este espacio que es para todos ustedes. Con agradecimiento especial a nuestras marcas Triamin, con 100.000 unidades internacionales de vitamina D, solución óptima en una sola dosis, y por supuesto a Demilos, primer y único tratamiento para la osteoporosis, con 1.000 unidades internacionales de vitamina D y 600 miligramos de calcio elemental en un solo comprimido bucodispersable. Desde el inicio, y para no cansar esta bienvenida, desde el inicio de este programa nos hemos esforzado por brindarles un amplio programa científico compuesto por módulos de alto nivel académico, tocando temas interesantes, ampliando la gran importancia de la vitamina D y todo lo que ha crecido también, sus bondades, por supuesto, repletos de sabiduría y el expertise de conferencistas nacionales. Esperamos que haya sido del provecho de todos. Y antes de iniciar con la presentación de nuestra conferencista y moderadora también invitada de este primer módulo titulado Vitamina D3 y Diabetes, que será impartido por la doctora Hilda Escaño. Pueden ir haciendo sus preguntas, recordar siempre en medio de la conferencia, pueden ir anotando o haciendo sus preguntas en el botón de Q&A que está aquí abajo, o si está en español su Zoom, dice preguntas y respuestas. También pueden ir haciéndolo en el chat si se sienten más cómodos y al final van a ser contestadas. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la moderadora oficial, doctora Jenny Disla, endocrinóloga, presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, SODEN, quien nos va a acompañar esta noche con su coordinación y manejará este módulo que nos llenará a todos de conocimientos. Doctora Disla, el micrófono y la cámara son todos suyos. Muy buenas noches, Raluilka, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Muy Buenas bien, noches a doctora. todos. Para mí es un honor presentar en esta noche la conferencista estrella que tenemos, nuestra querida amiga, colega y fotopática, Hilda Escaño. La doctora Hilda Escaño es médico internista, es endocrinóloga, graduada de la Universidad de la Defensa de Madrid, como allá hizo su posgrado de endocrinología. También es coordinadora del Departamento de Endocrinología del Hospital Marcelino Vélez. También fue, dentro de su currículum, cuenta que fue pasada presidente de la Asociación para la Obesidad, del Estudio de la Obesidad, ASODEO, y en nuestra Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición también ocupó el cargo de vicepresidente. La doctora Hilda Escaño es una excelente conferencista, ha impartido muchas charlas también en diferentes escenarios y hoy la tenemos aquí con nosotros para hablarnos de la vitamina D y la diabetes mellitus. Así que, doctora Escaño, tome su podium y la escuchamos. Hola, hola, buenas noches. Gracias a todos por conectarse este martes. Gracias, Jenny, por esa presentación. Gracias, Raluilka, y a todo el equipo de Mayén por la invitación. Y esta noche vamos a hacer una pequeña revisión. La semana pasada estuvimos con Juana, quien hizo una revisión bastante extensa de lo que es la vitamina D. Yo igual voy a hacer una breve introducción acerca de lo que es la vitamina D y realmente cómo está asociada o no a la prevención de diabetes. Permítanme compartir mi pantalla y vamos a comenzar. Listo.
Se ve la pantalla, confírmenme por favor, las chicas Sí se ve. de Mayen, perfecto. Pues nada, estos son mis conflictos de interés. Vamos a hablar un poquito acerca de la vitamina D, de sus generalidades. Y perfecto, Hilda. ¿Se ve bien? Excelente. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Pues la vitamina D fue descubierta en 1922 por Elmer McCullen, que vivió entre 1879 y 1967. Es una hormona esteroidea, eso hay que tenerlo bien claro, liposoluble, obtenida a partir de fotoexposición a la luz ultravioleta, dieta o suplementos, y es crucial para la vida humana. También es conocida como la vitamina o la hormona solar. Tiene un rol importante, como hemos visto en otras conferencias, como inmunomodulador, que es de particular importancia, y se estima que a nivel mundial hay 1 billón de personas que cursan con déficit de vitamina D. En el 2008 fue declarado como una pandemia ya este déficit. Tiene múltiples funciones que han sido investigadas, tienen funciones endocrinas que tienen que ver con la homeostasis del calcio sérico y el fósforo, autócrinas, como que depende de la transcripción genética, que es única para el tipo celular que expresa la vitamina D, es indispensable para la salud musculoesquelética, que como todos sabemos esto es lo que más se ha estudiado. Tiene efectos potenciales como inhibición de la proliferación celular, tiene una promoción de la diferenciación celular, apoptosis, y tiene un alto rol en cáncer, en inmunidad, en muchos sistemas orgánicos y en la COVID-19. Ya Juana la semana pasada les habló acerca de lo que es el mecanismo, cómo se sintetiza la vitamina D, pero tenemos que saber que es derivada de los rayos ultravioletas a través del 7 de hidrocolesterol en la piel, en la epidermis. Se forma la previtamina D3 y la vitamina D3 como calciferol o vitamina D2 o D3 a nivel dietético y suplementario se transporta en sangre, es hidrolizada en forma de calcidiol, 25-hidroxicalcidiol, y su forma, ya vamos a decir, cuando actúa a nivel renal, a través de la hidroxilación renal, se convierte en 1,25-hidroxicalcitriol. Esto es importante que sepamos porque a través de este mecanismo pues podemos saber también cómo obtenerla. ¿Cuáles son las causas de déficit principal de vitamina D? Pues una inadecuada exposición solar. La radiación es más efectiva al mediodía. Todos sabemos que a pesar de que vivimos en un país caribeño, y los que viven en Latinoamérica saben que a pesar de todo esto, pues no estamos expuestos al sol. Y lamentablemente, si esto no sucede en las horas más efectivas durante el mediodía, pues no vamos a obtener los beneficios de sintetizarla de forma natural. ¿Por qué? Porque se usan bloqueadores solares con concentraciones mayor a 30, disminuye esa síntesis en un 95%. Prácticamente todo el mundo, si se va a exponer ya a lo que es a la playa o en los ríos, pues realmente usamos protectores solares. Las personas que hacen deporte igual utilizan algunos trajes incluso con un factor de protección mayor de 30. También tiene que ver mucho con la pigmentación cutánea. Después de una exposición solar, la producción de la vitamina D es inversa a la pigmentación de la piel. Mientras más oscura la piel, necesita una mayor exposición solar para sintetizar vitamina D. También en los envejecientes, que tienen un menor sustrato para la síntesis y obviamente tienen una menor actividad renal, la estación del año, también hay menor cantidad de exposición solar en invierno. Esto a nosotros no nos afecta, pero en los países que están en las diferentes latitudes, pues sí les puede afectar cuando están en su época de invierno. Y obviamente la latitud por encima de 37 y 37 hacia el sur, la luz solar es ya insuficiente. Estas son las causas principales de vitamina D. Todo esto puede producir, también tenemos que tener en cuenta que en la obesidad se produce un menor sustrato por hidroxilación hepática inversa entre el índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por un secuestro del tejido adiposo, o sea que se relaciona mucho el IMC con el nivel sérico de la 25-HD. ¿Cómo nosotros vamos a cuantificar la vitamina D? Se puede cuantificar en forma de 25-HD3, en forma de calcidiol,
que es la forma principal circulante de la vitamina D, es biológicamente inactiva y tiene una vida media de 2 a 3 semanas. La 1,25H de 3-calcitriol circula en concentraciones 1000 veces menor que la 25H, es biológicamente activa, pero tiene una vida media de 4 horas y su concentración en sangre va a estar regulada por la PTH, calcio y fósforo. Así que la que vamos a utilizar es la 25HD, que es el mejor indicador para los niveles de vitamina D. ¿Cuáles son las fuentes naturales que vamos a tener y cuál es el contenido de vitamina D? Pues tenemos que en el salmón fresco, 3.5 onzas, puede aportar entre 600 a 1000 unidades internacionales de vitamina D. La caballa, que es un enlatado parecido al atún, pudiera aportarnos 250 unidades. Pero fíjense que muchas veces estas cantidades, bueno, estas son las que tienen mayor cantidad, el hígado de bacalao, el aceite de hígado de bacalao, una cucharada tiene de 400 a 1000 unidades. Los hongos shiitake, cuando son secos al sol también, pero fíjense la cantidad también, 3.5 onzas, nos pudieran aportar 1600 unidades. Y la exposición solar es la que nos va a aportar una mayor cantidad de vitamina D con 3000 unidades, cuando se hace de forma efectiva. Otras fuentes también, aquí podemos, es lo mismo, pero vamos a tener que realmente la mayor cantidad, como hemos dicho anteriormente, es la exposición a la luz solar. Como hablamos anteriormente, después de lo que es la fotosíntesis de la vitamina D, tenemos que la mayoría de las acciones de la vitamina D son mediadas por un receptor nuclear. Él es el receptor de vitamina D. Es un miembro de una superfamilia de receptores nucleares que actúa como un factor de transcripción, ligando dependiente de numerosos genes relacionados con síntesis y secreción de PTH y otras proteínas relacionadas también con el metabolismo mineral. Esto, al entrar al núcleo de la célula, se une al receptor de vitamina D y recluta otro receptor nuclear, que es el receptor de ácido retinoico. Cuando este complejo se une a pequeñas secuencias del ADN llamados elementos de respuesta de vitamina D. Ahí se inicia una cascada de interacciones moleculares que van a modular la transcripción de genes específicos. Miles de receptores de elementos de respuesta a vitamina D han sido identificados en el genoma y se cree que el receptor de vitamina D y la 1,25HD, directa o indirectamente, van a regular más de 100 a 1200 genes, aproximadamente un 3% del genoma humano. Los receptores de la vitamina D, como ustedes pueden ver aquí, están en todas partes del cuerpo, por eso se han visto múltiples funciones, ya que pueden estar en el cerebro, en las glándulas parótidas, en las paratiroides, en el sistema inmune, en el corazón, el estómago, en el hígado, en el páncreas, en los intestinos, en el sistema reproductor, en el hueso y en las arterias. Aquí está un poco igual resumido donde se puede encontrar todo lo que son los receptores de la vitamina D, y como hablamos también al inicio acerca de en el genoma humano, pues ya puede tener también actividad y presencia de estos receptores de vitamina D. ¿Cuáles son bueno, las indicaciones para medir niveles de 25HD? Hay una lista enorme, como vemos aquí, de posibles enfermedades que pudiéramos descartar con esta medición, como el raquitismo, la osteomalacia, la osteoporosis, enfermedades renal crónica, el fallo hepático, entre muchísimas otras, el hiperparatiroidismo, los niños obesos. Si yo pudiera resumir, yo pienso que podemos, en la COVID actualmente, debiéramos de tenerlo como una parte importante en nuestro arsenal a la hora de nosotros iniciar el pesquisaje de enfermedades importantes. Debemos de medir la vitamina D. Todo lo que tengamos, obviamente, la posibilidad de mandarla a hacer, pues sería de interés por su relación con todas estas enfermedades y con muchas otras que podemos mencionar en lo adelante. Así que es muy importante porque hay un 30% de las personas que van a cursar de forma asintomáticas y muchas veces cuando tienen algún síntoma también se puede confundir con otras enfermedades. Entonces, no tiene una descripción tan fiel de lo que pudiera ser un déficit de vitamina D. Entonces, puede confundirse con otra serie de enfermedades.
Sabemos entonces que la vitamina D tiene acciones esqueléticas y tiene acciones extraesqueléticas que han sido también muy investigadas. En lo que es la parte esquelética, que eso es como decimos, que es la que más se ha estudiado a través de los años, la deficiencia puede producir en la placa de crecimiento raquitismo y osteomalacia, puede aumentar el riesgo de caídas en adultos, fragilidad del adulto también, del adulto mayor, fracturas de cadera por disminución de la densidad mineral ósea. Hay estudios epidemiológicos que van a demostrar que la suplementación con vitamina D más calcio puede aumentar 15% la densidad mineral ósea y va a disminuir la fragilidad y sobre todo puede disminuir el riesgo de caídas. Ya dentro de las acciones extraesqueléticas de la vitamina D, como sabemos y como dijimos anteriormente, hay receptores de vitamina D a nivel de prácticamente todo el cuerpo. Entonces estos receptores obviamente van a favorecer lo que es a nivel, va a haber acciones a nivel de la inmunidad, del cáncer, de la diabetes cardiovascular, la mortalidad, enfermedades hepáticas y renales, reproducción y músculos. Entonces es importante que sepamos estas acciones extraesqueléticas. Aquí enumeré quizás lo más importante de lo que se ha revisado. Vemos en enfermedades autoinmunes que se ha visto una data que va a ser bastante promisoria en disminución de las crisis de enfermedad de Crohn, en síndrome de intestino irritable, en artritis reumatoide y esclerosis múltiple, aunque faltan estudios randomizados, pero se ha visto mejoría. En la diabetes tipo 1 se ha visto una prevención de la pérdida de masa de células beta en pacientes que tienen menos de un año de diagnóstico o para la prevenir de la diabetes mellitus tipo 1. Eso lo vamos a ver con diferentes mecanismos de acción de la vitamina más adelante. Entonces aquí podemos también, algo que nos puede ayudar a entender qué es lo que sucede, por qué estas acciones extraóseas son tan importantes. Es porque la vitamina, la 25-HD, una vez se convierte en 1,25-HD, puede regular, como dijimos anteriormente, el ciclo celular, va a favorecer la diferenciación, disminuyendo la proliferación y el estrés oxidativo, va a disminuir el daño celular y del ADN, va a favorecer la integridad mitocondrial, va a funcionar como una inmunomoduladora, va a disminuir el sistema renina-angiotensina aldosterona, por eso ustedes vieron la semana pasada cómo también interviene en lo que es la salud cardiovascular, y va a tener también una acción antiinflamatoria también por los mismos motivos de la disminución del renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto también podemos inferir y podemos también en este artículo del Diabetes Care, cómo participa la vitamina D en la secreción de la insulina. Va a aumentar la concentración del calcio intracelular mediante los canales no selectivos del calcio dependiente de voltaje. Va a facilitar la conversión de proinsulina al permitir el anclaje de las endopeptidasas calcio dependiente de células beta y va a regular varios procesos de glucólisis, lo cual va a jugar un papel fundamental en la señalización de la concentración de glucosa circulante. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque va en todos esos efectos moleculares, pues va a tener una acción importante la vitamina D. ¿Qué se sabe acerca de cuál es el mecanismo de la vitamina D y la insulinoresistencia? Pues vamos a tener que en el tejido pancreático, en particular la célula beta, va a expresar la enzima 1-alfa hidroxilasa, el receptor de vitamina D y la proteína de unión del calcio dependiente de vitamina D, lo que explica también la participación de la vitamina D en la secreción de la insulina. La secreción de la insulina va a ser dependiente de calcio, como mencionamos anteriormente, por lo que se ha reportado que la deficiencia de vitamina D se acompaña con un deterioro en la absorción de glucosa, lo que conlleva a presentar una alteración también en la secreción de la insulina. ¿Qué estudios clínicos se han hecho? Haciendo una revisión completa de lo que es, bueno, no completa obviamente porque son miles de estudios clínicos que se han trabajado para saber cuál es la relación de la diabetes con la vitamina D, pues tenemos que, me gustó mucho que es un metaanálisis. Esto fue buscando en PubMed, Medline y Embase, se buscó lo que fue un metaanálisis donde se incluyeron
estudios randomizados y controlados para ver cómo era el efecto de la vitamina D, aquellos que utilizaron una suplementación de por lo menos un año, y cómo esto afectaba la diabetes tipo 2, o sea, la prevención a diabetes. Entonces, realmente debemos de tener en cuenta que muchos de estos estudios han sido realizados con diferentes dosis, con diferentes poblaciones, entonces por eso hay la discrepancia muchas veces en los resultados. Pero aquí vamos a ver la cantidad de pacientes que se utilizaron, que se vieron, disculpen que se ve tan bajito, ese es en el Journal of Clinical of Endocrinology and Metabolism, esa es la revista donde se buscó, le puedo pasar más adelante la referencia, pero se evaluaron de todos los estudios que se seleccionaron, como dijimos, randomizados controlados, que utilizaron una suplementación de por lo menos un año, se evaluaron un total de 43.559 pacientes, se incluyeron en este análisis, donde 21.000 de 792 recibieron vitamina D, una suplementación, y 21.767 recibieron placebo. Esto fue en 9 ensayos, y la edad promedio era de 46 a 77 años. Se hizo un seguimiento que fue variable a lo largo de los 9 ensayos, pero el rango fue entre 1 a 7 años, o sea, el mínimo de años donde se observó esta estadística fue 1 año y el máximo de 7. ¿Cuál fue la conclusión que se llegó en este metaanálisis? Que en pacientes con prediabetes, la suplementación con vitamina D, en prediabetes estamos hablando, con una dosis desde moderada a altas dosis, más de 1.000 unidades por día, redujo significativamente la incidencia del riesgo de diabetes comparada con el placebo. Estamos hablando en un estudio que abarcó, como dijimos, una no despreciable cantidad de 4.500 pacientes. Vamos a ver qué más encontramos. Tenemos este estudio donde se midió el efecto de dosis terapéuticas de vitamina D en la adiponectina, que como todos sabemos, la adiponectina favorece lo que es un insulino sensibilizador y ayuda incluso en temas de obesidad. ¿Y qué pasaba cuando se daba una dosis terapéutica en aquellos pacientes que tenían insuficiencia de vitamina D o que eran deficientes y que eran a la vez diabéticos? En estos pacientes se encontró, según este estudio, un efecto de dosis terapéuticas de vitamina D. Se utilizaron de 50.000 unidades por semana durante 8 semanas y se vio su relación sobre la adiponectina e insulinoresistencia en diabetes con vitamina D deficiente o insuficiente. Esto es importante que lo recordemos. Aquí se vio, obviamente, un aumento en las concentraciones de vitamina D, una disminución de la glucemia en ayunas, una disminución de la insulina, y la insulinoresistencia quedó igual, fue la adiponectina también. Vamos a ver en el siguiente estudio. En este estudio, aquí tenemos el efecto de diferentes dosis de vitamina D3 en marcadores de salud vascular en pacientes con diabetes tipo 2. También fue un estudio randomizado controlado. Vamos a ver los resultados de Whitham y colaboradores. Aquí ya no hubo una mejoría significativa luego de 16 meses de administrar entre 100.000 a 200.000 unidades de vitamina D. Y luego de 8 semanas de administrar 2 millones de unidades de vitamina C, Eso fue lo que sugirieron estos marcadores, donde no hubo una mejoría significativa. Cuando se suplementó con colecalciferol, también, bueno, este es el resumen, que no mejoró el control glicémico en pacientes diabéticos que tuvieran esto, por eso les digo, unos niveles normales de vitamina D. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a buscar cuando vayamos a las conclusiones, como decimos. Disculpen que aquí se movió, parece que un poquito, pero aquí se midió la glicemia en ayunas, la insulina, el péptido C, la fructosamina y la hemoglobina glicosilada al inicio y a los 6 meses, y no hubo diferencias significativas. Y hay que tener en cuenta que esto se midió en pacientes donde había una vitamina D en más de 20 nanogramos por mililitro.
No hubo diferencias en comparación al placebo. En otro estudio que se fue realizado en 524 sujetos no diabéticos, inversamente relacionada a la glucemia e insulinoresistencia, 10 años después, vamos a ver cómo podemos ver que la vitamina D, la suplementación con vitamina D, va a reducir la insulinoresistencia en pacientes de Asia del Sur que vivían en Nueva Zelanda y eran insulinoresistentes y que tenían también deficiencia de vitamina D. Eso aquí volvemos a insistir en que tienen que ser pacientes que sean resistentes. Por lo tanto, hubo una mejoría significativa de la insulinosensibilidad, donde hubo una disminución de la insulina, el perfil de lípidos y PCR no se presentaron cambios, y la 25-OHD óptima, los niveles óptimas estuvieron entre 32 y 47 nanogramos por litro. Aumentó un aumento a 20 a 32. De 20 a 32 es importante mantenerlo a largo plazo para tener unos niveles óptimos en estos valores. También tenemos asociaciones entre la 25-hidroxivitamina D y en la ganancia de peso en mujeres, vamos a decir, en mujeres de edad avanzada. Aquí se vio en in vitro una influencia en la lipogénesis, en la lipólisis y en la transcripción genética del adipocito. Hay estudios sobre pérdida de peso, pacientes con 25 OHD, que produjo un aumento de una pérdida, de peso, mayor pérdida de peso y mayor pérdida de grasa. Esto se vio en este estudio en el 2010 por el European Journal of Clinical Nutrition. Aquí lo podemos ver. Aquí el peso basal fue mayor en mujer con niveles menores de 25H de vitamina D. El estatus de la vitamina D se mantuvo igual y hubo un cambio en categoría de peso. Cuando subió a 30 nanogramos por mililitro del inicio, hubo una menor ganancia de peso de estas mujeres que fueron seguidas en aproximadamente 4.5 años. Y el nivel de vitamina D también se produjo a 2 libras menos de ganancia de peso en 4.5 años. O sea que lo que era el aumento de peso a lo largo de esos 4.5 años fue menor en aquellas mujeres donde el estatus de vitamina D mejoró, de pasar de una deficiencia a pasar a una suficiencia, y se evitó una ganancia de peso. Vamos a decir que fue en este estudio estadísticamente significativo. Aquí tenemos otro estudio que habla de la relación entre la insulinoresistencia y la vitamina D en adultos, donde también hay una relación inversamente proporcional a vamos a decir, el valor de la vitamina D con lo que es los valores de insulinoresistencia. Menor vitamina D, mayor insulinoresistencia, y lo contrario se dio en pacientes que tenían mejores índices o mejores niveles de vitamina D, o mayores, perdón. Este es el último estudio, vamos a decir, de las últimas revisiones que se han hecho a nivel, los últimos estudios que han sido conducidos en la actualidad. De esto es de mayo de este año, quise traerlo porque ya aquí nos está hablando de que se están comparando, todos se están haciendo una recopilación de todos los estudios que hablan de lo que es la suplementación con vitamina D, de que no reduce el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 en la población general con prediabetes, pero sí nos deja una puerta abierta para de beneficio en aquellos que tienen una insulinosecreción disminuida. Entonces ellos sugieren, obviamente, que se continúen estos estudios, que se abran otros estudios randomizados controlados donde se pueda estudiar más esta población. Esto se hizo de un estudio prospectivo en 1.200 participantes japoneses donde tenían una tolerancia oral a la glucosa alterada. Esto es lo último ya de mayo 26 y debemos de tener en cuenta que esto ha sido realizado en población japonesa. Entonces, ¿cuáles son
los valores que nosotros debemos de tener en la mente a la hora de valorar, dicho sea de paso, cuál es el estatus de nuestro paciente. Los niveles de 25H vitamina D y su significancia clínica. Vamos a tener que menos de 20, que serían menos de 50 nanomoles por litro, nosotros utilizamos esta categoría de aquí, esta es la más conocida. Tenemos que menos de 20 se va a llamar una deficiencia de vitamina D. De 20 a 30 va a significar insuficiencia de vitamina D. Mayor de 30, niveles suficientes de vitamina D. Y me faltó colocar que ya cuando haya mayor de 150, pues se considera que puede haber una intoxicación por vitamina D. Es importante conocer los valores normales, conocer los valores de deficiencia, porque así nosotros podemos también saber cómo vamos a manejar a nuestros pacientes. Y aquí vamos a hablar sobre los esquemas terapéuticos de lo que es el déficit de vitamina D y el mantenimiento en una persona, ya sea infantes a partir de 1 a 18 años. En infantes de 0 a 1 año, lo ideal es 2.000 unidades por día de vitamina D2 o 3 o 50.000 unidades por semana por 6 semanas. El mantenimiento va a ser de 400 a 1.000 unidades por día. En pacientes de 1 a 18 años se va a usar la misma de 2.000 unidades por día o 50.000 semanal durante 6 semanas y con un mantenimiento mayor de 600 a 1.000 unidades por día. Es importante tener en cuenta, creo que me faltó una diapositiva aquí, déjenme avanzar a ver si puedo ir detrás, que pacientes, por ejemplo, un esquema que es fácil de utilizar es utilizar la megadosis de 100.000 unidades, que la tenemos disponible en nuestro país, en pacientes normales, o sea, que tengan más de 30, aquí dice menos, pero es más de 30 nanogramos por mililitro, se puede utilizar un vial cada 3 meses. Aquellos que tengan la insuficiencia de 20 a 30 nanogramos por mililitro, puede utilizar un vial por mes. Aquellos que tengan de 10 a 20 nanogramos por mililitro, se pudiera utilizar 2 viales por mes. Nosotros lo administramos 1 cada 15 días. Y menos de 10 nanogramos por mililitro, pues se puede poner 4 viales por mes. Quiere decir que usted le va a administrar a su paciente un vial cada semana. Eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de nosotros prescribir la vitamina D. Y tener en cuenta todos los adultos deben tener 50.000 unidades semanal durante 6 semanas o 6.000 unidades por día, con un mantenimiento de 1.500 a 2.000 unidades por día. Esto en nuestros pacientes obesos es importante que tengamos en cuenta que los pacientes obesos, como hay un esfuerzo, vamos a necesitar de 6.000 a 10.000 unidades por día. O sea que si usted le va a calcular a su paciente usar una megadosis, pues la megadosis también pues deberían ser mayores. Y va a ser el mantenimiento de 3.000 a 6.000 unidades por día. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, obviamente, si no le administramos, muchas veces administramos nuestra vitamina D, hacemos todos los cálculos, pero lamentablemente el paciente no se muestra mejoría porque el paciente obeso pues tiene esta restricción a nivel del tejido adiposo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones y lo que nosotros tenemos que llevarnos a casa en esta noche? Hay estudios que van a mostrar asociación entre deficiencia de vitamina D y diabetes, pero no hay evidencias claras de que suplementar con vitamina D mejore metabólicamente a pacientes ya diagnosticados con diabetes tipo 1 ni tipo 2. Los trabajos existentes con suplementación han sido sumamente heterogéneos, ya que se han administrado diferentes dosis, diferentes esquemas de tratamiento, diferentes tipos de pacientes, y por lo tanto no se ha hecho con una claridad importante, pero es posible que se demuestren beneficios, especialmente si se usan dosis altas o si se puede llegar a un nivel sérico mayor. Realmente lo que se ha visto es que en esos niveles donde tenemos 30, 40, pues se puede alargar y aumentar un poquito más, y que se vieron beneficios en aquellos pacientes que lograron mantener esos niveles elevados de vitamina D.
Quizás también la suplementación va a disminuir el chance de que aparezca diabetes, pero lo que se ha visto en los estudios es que no modifique mayormente sus valores cuando ésta está establecida. O sea, en un paciente ya diabético con sus complicaciones no se ha visto en los diversos estudios que yo mostré, no se ha visto una disminución o una regresión o una reversión de lo que es su diabetes, pero sí se ha visto una disminución de que aparezca en aquellos, sobre todo, pacientes que son prediabéticos o que tienen alguna tolerancia normal de la glucosa, y sobre todo también, bueno, esto lo voy a decir en la siguiente, que en sujetos con prediabetes se ha demostrado que mantener un valor de vitamina D mayor de 40 puede disminuir el riesgo de pasar a diabetes. Esto obviamente por lo que leímos y estuvimos estudiando acerca de mejorar la insulinosensibilidad. Aquí tenemos que tener en cuenta este número, que lo ideal sería mantener a nuestros pacientes, no conformarnos con 30, sino con por lo menos más de 40 para disminuir el riesgo de pasar a diabetes. Y en embarazadas es indispensable suplementar, aunque no está claro si esto puede disminuir la incidencia de diabetes gestacional, pero también se ha evaluado bastante lo que es su incidencia en preeclampsia. Aunque no esté demostrado el beneficio sobre el control de la diabetes, se debe medir vitamina D en todos los sujetos con todos los tipos de diabetes y suplementarlos de acuerdo al valor obtenido. Como última conclusión, yo diría que tenemos que saber, y es importante que aunque no lo puse aquí, hay muchos estudios que revelan que podemos llevar a nuestros pacientes a niveles más altos, sobre todo para beneficiarlos acerca de lo que es la inmunidad, las acciones esqueléticas y extraesqueléticas de la vitamina D, y que en todos los estudios que revisé, el promedio era entre 40 y 60 nanogramos por mililitro. Así que no podemos tener miedo en suplementar a nuestros pacientes, y también a la vez recomendarle, obviamente, que se hagan mediciones seriadas. Si tenemos un paciente con un déficit de vitamina D, pues nosotros tenemos que darle un seguimiento adecuado, no prescribirle la vitamina D y no evaluarlos más. Pero sí tenemos un rango y un margen entre 100 a 150 nanogramos, o sea, para que se produzca una intoxicación, tiene que ser un exceso importante de vitamina D que este paciente nosotros le administremos. Así que es bastante seguro, se están haciendo, incluso se están conduciendo estudios en la actualidad acerca de lo que es su uso en el rejuvenecimiento ovárico, como se le dice. Hay grupos en Argentina que ya promueven y lo utilizan como parte de su esquema terapéutico en lo que es las fertilizaciones, los sistemas de fertilidad. Por lo tanto, yo pienso que es un campo muy abierto a lo que es el estudio, y necesitamos nosotros confiar en que todos esos resultados tenemos más beneficios realmente que riesgos. Así que yo les doy muchísimas las gracias y estoy abierta a cualquier pregunta que entiendan, quieran hacer. Okay. Excelente tu conferencia, Hilda. Deja ver si me veo, porque no me veo yo. Sí. Ok. Bueno, primero felicitarte por tu conferencia. Es interesantísimo cómo la vitamina D cada día se le descubren nuevos campos, nuevos beneficios de su uso o de su mantener sus niveles adecuados. En el módulo anterior de este taller de vitamina D, vimos con la doctora Juana Jiménez la semana pasada los beneficios de la vitamina D en el riesgo cardiovascular. Y hoy seguimos en el mismo tenor con la relación de la vitamina D y la diabetes, porque al final la diabetes también es un factor de riesgo cardiovascular. Y qué bueno que hay un beneficio, aunque no es 100% claro, pero sí, al menos en el ámbito de la prevención de la diabetes, como bien explicaba. Así es. La doctora aquí Amorós nos pregunta los beneficios y desventajas de usar calcitriol versus vitamina D3. Bueno, el calcitriol se utiliza en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, sobre todo. Pacientes que tengan su función conservada, lo normal es que usemos la 25HD3. O sea que
es importante, esa es la diferencia. Si en aquellos pacientes que usted tiene con un hipoparatiroidismo secundario, pues lo ideal sí es usar el calcitriol. Exacto, porque sabemos que el calcitriol, el calcidiol son también tipos de vitamina D, pero que ya tienen una mayor actividad porque han pasado los pasos a nivel hepático, a nivel A renal. nivel hepático y renal. Y si ya hay pacientes con situaciones en estas áreas, pues entonces sería bueno usar un suplemento que ya tenga esos pasos dados de hidroxilación. Pero la suplementación ideal en un paciente que no tenga enfermedad hepática ni enfermedad renal sigue siendo la vitamina D3. Vitamina D3, exactamente. Aquí nos preguntan sobre la vitamina D2 también, creo que ya está claro acá. Y nos preguntan acá que si esos factores, adiponectina, insulino sensibilizador, disminución de la absorción de glucosa, podría explicar, claro, junto con los conocidos de todos, esa deficiencia de vitamina D que estamos encontrando en los pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, realmente el estudio que yo mostré de eso hablaba, de que al regular la adiponectina, al aumentar la adiponectina va a mejorar la insulinosensibilización, y si se mejora la insulinosensibilización, pues entonces se va a disminuir el riesgo de diabetes. Entonces, es muy importante que nosotros, yo siempre le digo a los pacientes que es muy importante que nosotros, porque muchos no entienden cuál es el beneficio de mantener unos niveles adecuados de vitamina D, incluso de muchísimos micronutrientes que a veces nosotros insistimos en darle a nuestros pacientes y ellos se rehúsan porque no les ven como la utilidad. Pero sí es cierto que estos, por ejemplo, la vitamina D es un inmunomodulador y va a mejorar muchísimo lo que es la cascada inflamatoria, va a regular la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, y también obviamente en lo que más se ha estudiado es en la adiponectina. Entonces, a su vez, esto va a producir que mejore la sensibilidad de la insulina a nivel de todos los tejidos. Y eso es a eso estamos apostando a la hora de nosotros ofrecerles un beneficio, sobre todo, lo importante es ver los estudios. Los estudios dependen del diseño. Aquí lo que ha habido es quizás una mala, vamos a decir, un mal enfoque, o se han hecho estudios donde no se ha buscado como objetivo primario esa prevención de la diabetes. Entonces, al no hacerse con el esquema, con el diseño estadístico adecuado, pues obviamente no tenemos unos datos tan fuertes o tan pesados. A veces se hacen estudios también con pocos pacientes, pero definitivamente de que son más los beneficios que lo que te pudiera causar el exceso de vitamina D, pues muchísimo. Entonces yo entiendo que sí podemos utilizarlo sin miedo en nuestros pacientes, sobre todo en aquellos pacientes obesos. Nosotros debemos hacer la determinación de vitamina D y ajustarlos, como dijimos en la conferencia, adecuadamente, porque estos pacientes, si vamos a hablar de la adiponectina, van a tener una adiponectina disminuida y por ende van a tener mayor insulinoresistencia. Entonces, si podemos ofrecerle algo que pudiera intervenir en ese sentido, pues podemos hacerlo. Y también tienen el secuestro de la vitamina D por el tejido adiposo, que los hace más propensos a la deficiencia de la misma. En el sentido que decías, nos preguntan acá que por qué hay tanto miedo a la deficiencia de vitamina D en diabetes gestacional, darle bolus de la misma. Imagino que será que porque hay tanto miedo de darle bolus de vitamina D cuando hay deficiencia, y pienso que por bolus se refiere a las dosis altas, que tenemos claro de que no son megadosis. Exactamente, no, las dosis altas estamos hablando, dosis altas son 100.000 unidades de vitamina D, que es la dosis que lo más alto, entiendo yo, que debiéramos de administrarle a nuestros pacientes, porque ustedes saben que andan unas por ahí que administran 600.000 unidades, ya eso es una locura. Entonces, lo importante es, en los estudios que leí, ellos administraban, según el esquema de deficiencia, se puede administrar diario. En aquellas pacientes no hay que tener miedo, realmente lo que hay es que llevarlo a los niveles normales, los niveles ideales mayores de 30. Entonces, en una paciente que tú no lo tienes con una suplementación adecuada, pues puede tener obviamente mayor parto por cesárea, pueden tener incluso mayor riesgo de infecciones. Entonces, es importante nosotros tratarla de llevar a 30. ¿Cuál es el mejor método? El que usted considere y el que se valide con su ginecólogo. Si le corresponden
por su peso, 5.000 unidades diarias, 6.000 unidades diarias, o si le corresponde un vial de 100.000, por ejemplo, cada 15 días o uno al mes, puede ser utilizado en el esquema en que sea apropiado, dependiendo del nivel de vitamina D que tenga la paciente. Y tomando en cuenta también, como siempre, los deseos del paciente. Hay pacientes que prefieren una suplementación diaria. Exactamente. Porque se les olvidaría si es con un tiempo largo entre una dosis Claro. y otra. Y la mayoría es al contrario, prefieren una dosis más espaciada porque se les olvida diario. O sea que No, porque tienen múltiples vitaminas, tienen múltiples entre la dieta y todo lo demás. Y tenemos que también saber que muchas veces quisiéramos no tener que administrarle suplementos y que los pacientes puedan ingerirla de forma natural, pero ya vimos que los nutrientes que nosotros consumimos, o sea, eso no es viable. Cuando hablamos de 3.5 onzas de salmón diarios, o sea, eso no es compatible. No es compatible en realidad. No es compatible con nuestro bolsillo. Los son pochitá, que es muy bonito, pero nadie se va a comer 3.5 onzas porque no lo vamos a poder comprar. Entonces tenemos que tener claro en lo que queremos, en la meta que debemos llegar, y realmente eso es lo más importante. La seguridad de la suplementación en ancianos con diabetes, controlada con ISGLT2. No muchísima seguridad, la verdad es que vuelvo a lo mismo. Se puede administrar siempre y cuando usted tenga la forma de darle seguimiento a ese paciente. Usted no le va a administrar, por ejemplo, si estamos hablando de las 100.000 unidades de vitamina D3, no se lo va a administrar sin controlarlo cada 2 meses, cada 6 semanas, dependiendo de lo que usted quiera conseguir, de los niveles que tenga ese paciente. No tiene ningún problema. Realmente ahí lo que tenemos que tener claro es la función renal del paciente, pero después de que el paciente esté bien, no hay ningún problema con suministrárselo. No va a haber una intoxicación porque usted se lo mida hoy y se lo mida en 2 meses, no va a haber un rango de intoxicación. Para que haya una intoxicación tiene que haber un exceso importantísimo, y desde que se comenzaron a regular esos viales que venían con más de 600.000 unidades de vitamina D, que los pacientes se lo tomaban de forma semanal para la gripe en Estados Unidos, que eran dominicanos, y eso todavía incluso hay de esos viales, y mucha gente lo utiliza. Realmente, al menos que tú no utilices ese tipo de dosis, tú puedes estar seguro de que se van a conseguir niveles adecuados en el tiempo adecuado, o sea que no va a haber ningún tema. Aquí la doctora nos comenta que los ginecólogos tienen miedo, hasta con dosis bajas, de suplementar con vitamina D. Yo pienso que es cuestión de concientizarse, de educarse, de tener el conocimiento de lo que es en realidad, lo que los estudios han demostrado, porque cuando uno tiene miedo de hacer algo así es porque tal vez no está tan bien documentado. No sé qué tú piensas. Sí, definitivamente los estudios que van en beneficio son bastante claros y contundentes, o sea, es simplemente tratar de llevarlos a su nivel normal, igual como si fuera una paciente no embarazada, tratar de mejorar esa función, porque al final, volvemos y decimos, esos receptores de vitamina D están en todos lados, en toda parte del cuerpo de la mujer, en sentido general, y en el hombre. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso claro. Si no lo tenemos claro, pues no lo vamos a utilizar, obviamente, porque lo que hay es informar a nuestros colegas, hacer quizás más sesiones, más mesas redondas, esperar nuevos estudios. Cada semana, mira, cuando estuvimos investigando, bueno, Juana me pasó también algunos artículos, cada semana, la vitamina D se investiga con muchísimos estudios, o sea, cada semana tiene una línea abierta de investigación, y si la tiene abierta es porque es de interés. Y hay tendencia en las búsquedas de PubMed, o sea que no solo se está investigando, los médicos tienen la inquietud de aprender sobre vitamina D. Mira, en las enfermedades inmunológicas, o sea, si tú te sientas a leer, es una cosa impresionante. Entonces, con el cáncer. Cáncer, psoriasis, artritis. La psoriasis, ¿te acuerdas? Sí, claro, síndrome de intestino irritable. Entonces, es importante que...
Y lo que vimos también en un taller que hicimos, Jenny, la doctora Juana y un grupo de médicos dominicanos en Panamá, donde realmente los niveles de intoxicación, como nos decían, o sea, es muy difícil que un paciente se intoxique, porque al final, cuando tú paras la suplementación, pues ahí mismo tenemos que saber que es una vida media de, si usted le dio la administración mensual, pues un mes, 15 días y ya va a comenzar eso a descender. Entonces realmente eso no es tan fácil que nos intoxiquemos, al menos que obviamente se tomen una dosis excesiva de eso. Preguntan acá, ¿cuál sería el mejor horario para tomar la vitamina D? Mira, yo en mi experiencia y en lo que he leído, no hay mejor horario. O sea, usted se lo puede tomar a la hora en que no se le olvide. Esas dosis que son de 100.000 unidades, usted se la puede tomar a cualquier hora del día. Yo pienso que es cuestión de hacer una rutina, pero porque no va a interferir con ningún otro medicamento. Lo que sí hay que tener en cuenta en los pacientes que están tomando Orlistat, por ejemplo, el Orlistat, que es un medicamento que se utiliza para inhibir la lipasa pancreática, puede tener quizás alguna disminución de la absorción de las vitaminas liposolubles y entre ellas también la vitamina D. Entonces sí sería bueno alejarla en aquellos pacientes que tomen Orlistat, o si vamos a utilizar, por ejemplo, la dosis, los viales que son mensuales o quincenales, pues quizás ese día pues no tomarse el Orlistat y seguir con su esquema terapéutico descrito. Muy interesante. Una cosa aquí preguntan las ventajas y desventajas de la suplementación en vial versus cápsula blanda. ¿Alguna diferencia? Mira, yo pienso que primero se liberó en el vial. Yo pienso que eso ya es más de fármaco, vamos a decir, ¿cómo lo explico? Pienso que incluso cuando se toma el vial se pierden algunas gotitas y es más cómodo en administrarlo con las cápsulas. Ahora bien, si usted tiene niños o si tiene en edades donde todavía no pueden tragar bien o adultos mayores en los que ustedes quisieran o no pueden tragar bien, pues entonces yo preferiría, pero diferencias como tales yo no encuentro ninguna, más que de la propia mecánica, vamos a decir, del tragar del paciente, al paciente que tú le vayas a administrar. Hay pacientes que te dicen, no, yo prefiero líquido, pues me lo tomo en vial, y si lo prefieren pues más fácil en cápsulas, pues se puede dar de ambas formas y no va a perder sus propiedades. Exacto, tengo entendido lo mismo, que es simplemente cuestión de preferencia del paciente, de elegir un método u otro. Los pacientes con lupus comentan aquí que tienen mucha deficiencia de vitamina D. El lupus es una enfermedad autoinmune y ya hemos visto los beneficios de la vitamina D en el sistema inmune y en la disminución del riesgo de enfermedades autoinmunes. Así es. Los síntomas de la deficiencia de vitamina D3, preguntan por aquí también. Los síntomas, como hablábamos, son pueden ser difíciles incluso de asociar solamente al déficit de vitamina D, pero pacientes suelen considerarse muy asténicos, se pueden cansar más, falta de energía. Hay pacientes obviamente que ya tú lo puedes ver con una condición de fracturas, por ejemplo, fragilidad a nivel óseo, sobre todo en las manifestaciones óseas, es donde más nos damos cuenta, más que nada porque son quizás las más fáciles de evidenciar con la densitometría y con los estudios que se están haciendo actualmente. Pero generalmente los pacientes mejoran mucho. De los síntomas que hemos visto en la población general es la sensación de bienestar y sobre todo falta de energía en aquellos pacientes que la tienen muy baja, que manifiestan también que no pueden realizar actividades que hacían con normalidad en otro escenario, en otro momento. Entonces, mantener esos niveles nos va a ayudar, incluso se asocia también la vitamina D con depresión, con el déficit de vitamina D, por eso se han hecho estudios en países nórdicos, donde se ve también que el simple hecho de tener mayores índices de vitamina D, pues va a tener un mejor estado de ánimo a nivel general. Bueno, en el chat de la charla acá, te dan muchas felicidades, te felicitan por tu conferencia
y hacen comentarios interesantes como el de la doctora Wilsa Méndez, donde nos dice que ella reitera que lo ideal fuera que estuviese cubierta por las ARS, porque así tendríamos los parámetros ideales para el esquema, pero aún no tenemos que iniciar parte de que se sienta necesidad el beneficio de niveles de vitamina D adecuado. Y no, y realmente lo importante es eso, tener claro a la meta a la que queremos llevar a nuestro paciente, tener claro algo que yo siempre le digo, de todos los estudios que yo leí, y el mejor número es entre 40 y 60. No tengamos miedo por llevar a nuestros pacientes entre 40 y 60 nanogramos por el mililitro. Esos pacientes van a tener todos los beneficios, la mayoría de los beneficios que hablamos a nivel del sistema inmunológico, a nivel de diabetes, a nivel de resistencia insulínica, a nivel de obesidad, a nivel de lipólisis. O sea que realmente entiendo que puede ser un buen número que debemos de tenerlo pendiente y no tener miedo a intoxicar a nuestros pacientes porque eso sucede por encima de 150. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro. Exacto, porque es la mitad, o sea, es el rango ideal entre 40 o 50 a 60. Ahí deberíamos de dar pacientes. En los pacientes que están usando digoxina con deficiencia importante de vitamina D, ¿qué se debe tomar en cuenta o priorizar? Mira, yo entiendo lo mismo. Yo entiendo que se revisó la semana pasada lo que era a nivel cardiovascular, lo importante que es mantener el nivel de vitamina D adecuado, sobre todo por la disminución del eje renina-angiotensina-aldosterona, o sea, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Yo entiendo que igual que usted mejore esa función, pues va a ir en mejoría de su paciente también. Entonces, es también un paciente que usted tenga con menos de 10 nanogramos por ml, usted debe de sustituirlo si ya usted lo investigó. No importa que utilice digoxina o cualquier otro antiarrítmico o antiisquémico. Exacto. Y te dan las gracias. Bueno, yo pienso que ha sido una charla muy interesante y no he sido yo la única que lo piensa. Tienes el chat lleno de felicitaciones. Gracias. Algunos preguntan que si la charla va a estar disponible. Ya Raluilca ahí nos comentará sobre el canal de YouTube que tienen para poder ver todas las charlas que se han discutido en estos módulos de vitamina D. Y pienso que si no hay más preguntas, solo nos queda agradecerte esta excelente conferencia que nos has dado. De verdad que ha sido un repaso muy interesante sobre los beneficios y las cosas que tal vez no están tan claras sobre la vitamina D y su relación con la diabetes, porque como es algo que realmente se está investigando ahora, hay mucho campo por donde seguir las investigaciones y es posible que pronto tengamos nuevas evidencias de beneficios de que la vitamina D tiene que todavía ni lo sospechamos, al paso que va la vitamina D. Así mismo es. Nada, agradecer al Laboratorio Mayén, agradecer a la sociedad que siempre nos lleva a estos talleres donde podemos nutrirnos unos a otros. Y nada, gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias Laboratorio Mayén, gracias a todos por estar aquí presente con nosotros. Raluilca. No se escucha, Ralu. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias. Era lo que le decía la doctora Escaño. De más está que fue un regalo lleno de conocimientos para todos nuestros invitados. Aquí vemos toda la retroalimentación de las doctoras, principalmente de doctores desde Guatemala. Aquí tenemos doctores desde Guatemala que le envían las felicitaciones y dicen presente. Gracias. Esto es asimismo un regalo para nosotros que nos sentimos honrados y agradecidos de compartir todos sus conocimientos, doctora Escaño. Así gracias es, a ustedes. Gracias a ti. Asimismo, pueden encontrar este módulo y el resto que hemos entregado por esta misma vía. Lo pueden buscar en YouTube, en nuestro canal de Laboratorios Mayén. Asimismo lo pueden buscar, lo van a encontrar. Laboratorios Mayén en YouTube. Ahí van a encontrar todos los módulos que hemos estado dando desde el año pasado y que vamos a continuar entregando. Asimismo, va a haber otro, o sea, de este segundo módulo, va a haber un quinto y un sexto
todavía nos queda por entregar Queda en este mucho año. todavía. Exactamente, así será. Aquí siguen dando muchas gracias, excelente conferencia. Vamos a poner también en el chat, Graciela, una encuesta de satisfacción, que también es muy importante para nosotros seguir escuchando esa retroalimentación de cómo se han dado todos estos módulos. Y nada, muchísimas gracias a todos por su participación en este cuarto módulo de la segunda edición del taller de vitamina D. Como les decía, pueden encontrar todos en YouTube, en nuestro canal de Laboratorios Mayén. Le damos las gracias principalmente a la sociedad. Gracias, doctora Disla, por toda su entrega, a la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición SODEN, a Laboratorios Mayén, por permitirnos este espacio de contribuir con su educación médica continua. A todos ustedes y por una sociedad más sana. Por supuesto, con sus marcas Triamin, que sé que Graciela las ha ido puesto ahí en video. Triamin alcanzando niveles óptimos desde el primer día. Y de Milos, como pueden ver, que es el único tratamiento para la osteoporosis con esta combinación única de 1000 unidades de vitamina D y 600 miligramos de calcio elemental. Y sin más preámbulos, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.